Hola chicos, espero que hayan tenido algún tipo de descanso en estas, entre comillas, vacaciones. Bueno, debemos continuar ya con la materia, vamos a continuar con Lewy, electrones de valencia. Especialmente tomando en cuenta el gran detalle que a mí se me había pasado, que era que, cierto, los compañeros del primero B no tuvieron química. Entonces quiero volver, seguir un poco ahondando más en esta materia para que todos eh, tengamos claro de qué estamos hablando, todos podamos realizar los ejercicios, entendamos de qué se trata esta materia y podamos avanzar justamente en lo mismo todos juntos. ¿Ya? Entonces vamos a seguir ahondando, vamos a volver a explicar ciertos conceptos, ciertas terminologías para quienes no se acuerdan, ¿cierto? Y para los compañeros que no tuvieron esas clases. Entonces, antes de comenzar, esto es un trabajo para, eh, ¿cierto? Los del primero A, que ya tuvieron esta clase en su momento, recordar, tal vez buscar su cuaderno, o si no, investigar, ¿cierto? Y para los del primero B, buscarlo en internet probablemente, y son conceptos que necesitamos conocer, ¿ya? Primer concepto, ¿qué es un ion? ¿Ya? Recordemos, no es John, es ion la palabra, ¿ok? Eso es importante. Entonces, buscar la definición de ion, qué tipo de iones existe y cuáles son las características de cada uno. Algo muy corto, ya no más de una línea, dos líneas, muy corto, muy breve. Y cuál es el significado, ¿cierto? ¿Qué es y qué significa el número atómico y el número másico, ¿ya? Entonces, por favor, contestar estas preguntas para poder comenzar, ¿cierto? Y entender bien lo que se viene a continuación, o cómo se aplica, mejor dicho, es lo que estamos viendo de electrones de valencia Lewis, ¿ya? Vamos a hablar acerca de lo que es configuración electrónica. Voy a recordarles, ¿cierto? Como ya les mencionaba algunos, y explicarlo para quienes no tuvieron estas clases. Por eso también está escrito, ojalá que esto también esté en su cuaderno, junto con algunas cosas importantes que voy a ir mencionando. La configuración electrónica de un átomo entonces nos permite situar a los electrones en los orbitales, o sea, saber dónde están, ¿ya? Tenemos que recordar y entender que el átomo se forma en su núcleo por protones y por neutrones, y en los orbitales, ¿cierto? Orbitando, o sea, alrededor de este núcleo vamos a encontrar los electrones, y los electrones se encuentran en regiones espaciales, ¿ya? Donde hay probabilidad. No es que el electrón esté dando vueltas alrededor del núcleo, eso no es así, sino que se encuentran en regiones espaciales que se denominan orbitales, que tienen forma y densidad desconocida. Se calculan a través de la física cuántica, ¿ya? Existen tres principios que nos permiten conocer la configuración electrónica de un átomo. El primero es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Heisenberg, ¿cierto? El caballero de la izquierda, no el de la serie de ficción, ¿cierto? Creador de metanfetamina, no, ¿cierto? El de la izquierda. Eh, el doctor Heisenberg, ¿cierto?, estableció en su principio que nunca se puede determinar exactamente dónde se encuentra un electrón. Ya no se puede calcular o no se puede saber en qué lugar exacto del orbital se va a encontrar el electrón. Sin embargo, podemos determinar la densidad electrónica, o sea, la probabilidad de encontrar ese electrón en una parte específica del orbital. Es más probable que esté aquí, es más probable que esté acá, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso sí lo podemos saber. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otros principios nos ayudan? El principio de exclusión de Pauling, ¿ya? El principio de exclusión de Pauling nos dice que un orbital puede albergar un máximo de 2 electrones, ¿ya? Solamente 2 electrones como máximo. Y eso es súper importante cuando hacemos la configuración electrónica de un átomo, ¿ya? Dado que los spins están apareados. El término spin es un poco más complejo, por lo tanto no voy a ahondar, pero vamos a decir que es la dirección que toma el electrón, ¿ya? Y no pueden estar ambos en la misma dirección. Uno debe estar hacia arriba y el otro debe estar hacia abajo. Y por eso, ¿cierto? Como aquí se ven en esta flechita, eso, eso que se ve ahí son flechitas o semiflechas, ¿ya? Una hacia arriba, la otra hacia abajo. Si nos damos cuenta, ¿cierto? Entonces se pueden albergar hasta 2 electrones. En el orbital 1s, recordemos, y aquí necesitamos tener esa escalerita que yo le entregué en la clase anterior, antes del resumen. Tenemos el 1s, y ahí está el orbital 1s, y hay 2 electrones. 2s, 2 electrones. Y en el 2p, si ustedes se dan cuenta, yo dibujé 3 cuadrados. Cada cuadrado, y esto es súper
atentos, ¿ya? Cada cuadrado representa un orbital, ¿ya? ¿Qué significa? Que para el 1s hay un orbital, para el 2s hay un orbital y los p son tres orbitales del tipo P, un X, un Y y un Z. Eso simplemente nos dice la dirección, no es tan relevante, pero que sí es relevante, que son tres orbitales del tipo P, ¿ya? Siempre, los P son de 3. Entonces, tenemos acá que en este caso yo hice una configuración electrónica aleatoria, se llenó un orbital y los otros quedan desaparecidos. Y si ustedes se dan cuenta, estos dos están separados, no están juntos. Yo podría haber dibujado el otro electrón acá, ¿cierto? Hacia abajo, pero eso sería incorrecto porque el principio de exclusión de Pauli y el principio de Aufbau nos dicen que siempre se busca tener la menor energía y la menor energía se obtiene primero en el número más pequeño, o sea, llenando del 1, después el 2, después el 3, 4 y así sucesivamente. Y luego, mientras más separados se encuentren los electrones, o sea, si pueden los electrones estar en orbitales diferentes, dentro del mismo número lo van a estar. O sea, como en el 1 yo no tengo otro orbital, tengo que llenar los dos primero. En el 2s yo tampoco tengo otro orbital 2s. Entonces tengo que llenar el 2s primero, pero cuando paso al 2p tengo tres orbitales disponibles. Por lo tanto puedo llenar uno y dejar los otros dos separaditos, ¿ya? Entonces, escribir, anotar en su cuaderno, nos dice entonces que se llena la configuración electrónica desde el número más pequeño hacia el número más grande y tratando de que los electrones se mantengan en orbitales diferentes, ¿ya? Eso es lo más importante. Entonces, veamos esta imagen y digamos y respondan qué error, ¿cierto?, podemos encontrar en la configuración electrónica que se encuentra ahí en comparación con esa. ¿Ya? Esa es una pregunta para ustedes. ¿Qué error hay en la configuración electrónica de abajo? ¿Ok? Ahora vamos a construir un instrumento en esta clase, ¿ya?, que nos ayude a determinar la configuración electrónica de un átomo. Y ustedes aquí se dan cuenta, esto está bien raro y yo quiero que vayamos copiando. Entonces, lo voy a ir explicando paso a paso, espero que se entienda, ¿ya? Si no, obviamente usar el correo. Lo primero que vamos a hacer es escribir el 1s, ¿ya? 1s y un cuadrado, recordemos. 1s, un solo orbital. Luego 2s y 2p. Vamos a escribir un orbital para el 1s y 3 orbitales para el 2p. ¿Ya? Recordemos, el p tiene 3 orbitales. Entonces ahora vamos a pasar al 3. 3s. 1 orbital para el s, 3 orbitales para el p. Y aquí aparece uno nuevo que es el D, ¿ya? Y el D tiene 5 orbitales. Y vamos a escribir entonces 5 orbitales, ¿ya? ¿Cómo se sabe qué cantidad de orbitales tiene cada tipo o cada letra? Eso se puede calcular a través de los números cuánticos. Y no es complejo, ¿ya? Pero no quiero confundirlos más y por lo tanto prefiero que ustedes lo tengan y en la clase que vamos a tener online voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Esa clase va a ser con el primero B, así que como ustedes justamente no tuvieron estas clases, yo se los voy a tratar de explicar para que todo esto haga más sentido, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que saber? El S es 1, el P es 3 y el D es 5, ¿ya? Entonces vamos a hacerles cuadraditos al S1, ¿cierto? Al P3 y al D5, ¿ya? Luego para el 4 vamos a agregar otro. Ya tenemos 1 en el S, 3 en el P, 5 en el D y aquí aparece el F que tiene 7. Y ese es el último, ¿cierto? De ahí llegamos hasta el F. No hay más tipos de orbitales. Después se repite S, P, D y F. Siempre S, P, D, F, ¿ya? ¿De qué nos va a servir esto? Y si usted nos va a ayudar a que la configuración electrónica la podamos ver cuando la vamos haciendo. Ya va a ser más gráfico, ¿ok? Y si ustedes se dan cuenta que yo puse unas cositas, dice 2E, 10NE, 18AR, 30KR.
Ya, ¿qué significa esto? Como yo les había dicho en la última clase, antes del resumen, nosotros podemos abreviar la configuración electrónica escribiendo el gas noble más cercano anterior a la configuración electrónica que tenemos. Por ejemplo, si yo tengo que llenar hasta el 3D, no tengo para qué escribir 1S2, 2S2, 2P6, 3, bla, 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 sino que escribo argón y agrego cuántos 3D tantos electrones necesite, ¿ya? Luego hay un ejemplo donde se hace más gráfico, pero es para eso. Entonces también escriban 2 arribita HE, 10 NE, y esto me dice, ese número me dice cuántos electrones hay ahí. O sea, hasta acá tengo 2 electrones, hasta acá tengo 10, acá 18, acá 36, perdón. No se nota muy bien, pero son 36, ¿ya? Entonces, para eso nos va a servir. Entonces, ¿cómo la vamos a aplicar? Súper simple, acá tengo un ejemplo. Van a buscar, puede ser arroz, pueden ser un fideo que rompieron en pedacitos pequeños, pueden ser arvejas, cualquier cosa pequeña que tengan en la casa. Ya, obviamente granos de azúcar no les van a servir, pero un poquito más grande como granitos de arroz funciona súper bien. Entonces aquí el ejemplo que yo estoy usando es el sodio. El sodio tiene un número atómico, o Z, de 11. Eso significa que yo tengo que situar 11 electrones, ¿ya? El número atómico no son los electrones, pero hay un equivalente, ¿ok? Eso lo tienen que buscar ustedes y lo vamos a hablar también en la clase del lunes. Ya, entonces, como tiene 11, yo sé que va a pasar el 2, ¿cierto? Y sé que va a pasar el 10 del neón. Entonces yo puedo llenar todo esto porque ya sé que tengo 11 y lleno todos esos con 2, 2, 2, 2, 2 y el S. Entonces ahora puedo sacar la configuración electrónica súper fácil. 1S, 2, 2S, 2, 2P, 2, 4, 6 y 3S, 1. ¿Ven? Es súper simple y es súper gráfico. Tenemos que simplemente ir contando cuántos tengo en el 1S, cuántos tengo en el 2S, cuántos tengo en el 2P y cuántos tengo en el 3S. Entonces, ¿cómo lo escribo? Justamente de esa forma. 1S2, 1S2, 2S2, 2S2, ¿cierto? 2P, 246, 2P6 y finalmente 3S1, ¿cierto? 3S1. También se puede escribir como neón 3S1, porque cuando yo digo neón, digo que tengo 10 electrones. Entonces tengo todo eso y le agrego el que me falta, que es el 3S1. ¿Ven? Cualquiera de esas dos formas funciona súper bien y es súper gráfico. ¿Ya? ¿Se puede usar para determinar la estructura de Lewis? Claro que podemos usarla para determinar la estructura de Lewis. ¿Cómo? Recordemos que los electrones de valencia, que son los que debemos escribir en la estructura de Lewis, son los de la capa más externa. ¿Cuál es la capa más externa? Tenemos 1, 2 y 3, ¿cierto? Hasta el tercer nivel de energía tenemos un electrón. Por lo tanto, es este el nivel de la capa más externa y son los electrones que encontremos en el nivel 3 los que corresponden a los electrones de valencia, ¿ya? En este caso tenemos un electrón en la capa más externa, por lo tanto los electrones de valencia van a ser 1. Y para la estructura de Lewis yo le voy a escribir entonces un puntito alrededor del átomo. Por lo tanto, escribo sodio, con cuánto saco la cantidad de arroz que haya en el nivel 3, en este caso es 1, y coloco ese arrocito que luego lo transformo en un puntito. Y esa es la estructura de Lewis para el átomo de sodio. ¿Ven? Así de simple, así de sencillo. Entonces, para finalizar, ojalá que puedan hacer estos ejercicios de configuración electrónica. Si ustedes se dan cuenta, acá hay signos, signo más, signo menos, ¿ya? Y eso ustedes lo van a saber qué significan cuando sepan lo que es un ion, ¿cierto? Los tipos de iones y qué significan, ¿ya? Para los chicos del primero A, esto lo deberían manejar al 100% y claramente los compañeros del primero B, todas las dudas que tengan me las hacen llegar. Si no se entiende, les puedo hacer un video aparte para explicar lo que significa, pero es importante también que ustedes sepan
lo que son los iones y cómo, qué significa cuando hay carga en los átomos, ¿ya? Es súper, súper, súper relevante, ¿ya? Porque con eso vamos a trabajar mucho durante este año, ¿ya? Porque forma parte obviamente del contenido, ¿ya? Y es algo también bastante básico dentro de la química. Entonces, chicos, cualquier duda al correo, por favor, no duden en escribir. Da lo mismo, ¿cierto? Yo voy a tratar de contestar lo antes posible. A veces me demoro, tengo varias cosas que hacer, pero siempre voy a intentar de hacerlo, de responderle lo antes posible, ¿ya? Por último, pregunta si el método, ¿cierto? De la escalerita, hacer esto con el arroz o con lo que sea que lo hayan hecho ustedes, les sirvió para comprender mejor lo que es la configuración electrónica y la estructura del EWE. Sí, no, que se me hizo difícil de entender y por qué, ¿ya? Entonces, para que podamos ir mejorando la modalidad de enseñanza y aprendizaje, chicos, y que ustedes también sean conscientes cómo aprenden mejor, es súper importante que este tipo de preguntas también las vayan contestando. Que tengan una excelente semana y nos vemos la otra semana, chicos.